Venimos a hablar de billeteras virtuales. ¿Ustedes usan mucho billeteras virtuales? Yo empecé hace poco, era muy abuela y... ¿En serio? Sí, te juro. Empecé a utilizar Mercado Pago este año. No lo puedo creer. Creo que Sí. estoy sorprendida. No, Sí. pensé que era algo como muy universal. Pero ahora sí lo utilizo. Aparte aprovecho todas las promos, me fijo el descuento, voy. Sí, utilizo. De nuestro amigo Marquitos Galperín. Ahí está. Mercado Pago. Bueno, usted? yo voy del lado de Cuenta NI este año. Bien. El año pasado no. Igual no sé hace cuánto que está. Todos los reintegros. ¿Cuenta NI? Sí. Y está funcionando hace bastante. De hecho, creo que las últimas vacaciones salvaron a muchos porque había grandes descuentos en verano. En la costa atlántica, Claro. vos ibas a comprar y tenías devoluciones de hasta 40. 40, Claro. 35%, con topes altos. Entonces Sí. la gente le convenía, ¿no? Porque cuando vos te pones a hacer Sí. una compra en vacaciones que te devuelvan plata, Es por un lo montón. menos creo que es una cosa más psicológica, ¿no? Sí. Que decís, che, qué bueno, ¿no? No gasté Funciona, va por ahí. Y después obviamente están las otras billeteras virtuales. Tenemos, por ejemplo, Ualá, Sí. es Sí, otra de las empresas que hace poquito hizo una gran inversión acá en nuestro país. Así que modos, se me vienen a la cabeza varias, pero les voy a contar que hay una nueva modificación que se hizo por parte del ARCA. Ustedes dirán, ¿qué es el ARCA? Bueno, es el nuevo AFIP. No es el arca de Noé, Claro. claro. No es No. el ARCA de Noé. Sí. Y viene a reemplazar a la AFIP. ¿sí? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando anunciaron la disolución de la AFIP, todos dijeron, qué bueno, no vamos a pagar más Claro. impuestos. Pues ¿Cómo no. sobrevivimos si no hay impuestos? No, No, es mi cielo. imposible que un país sobreviva sin impuestos. Imagínate que, bueno, justamente no es por ahí. Sí. Pero cambió de nombre, ¿sí? Ahora Bien. se llama la Agencia de Recaudación y Impuestos Aduaneros, por eso se llama ARCA. De hecho, tuvieron un problema y que habla un poco a veces de la improvisación por parte de algunos sectores del gobierno, porque el ARCA tenía un dominio predeterminado en nuestro país Ujú. que pertenecía a la agencia recaudadora de Catamarca. Mira, Por eso era el ARCA. Era Tenía sentido. como el AFIP, pero de allá, Catamarca, ¿viste? claro. Entonces, claro, tuvieron un gran problema ahí, tuvieron que solucionarlo, bueno, vieron qué onda. Entonces les voy a contar que hay esta nueva modificación que se hace por parte de las billeteras virtuales, porque ahora va a haber mucha mayor atención en aquellos movimientos que se hagan de grandes cantidades de plata. Y Bien. cuando te hablo de grandes cantidades de plata, uno creería, ¿cuánto? ¿Un palo? Más o menos. ¿Un palo y medio? Sí. Ujú. ¿2 palos? No. 400.000 pesos, Ah, 700.000 no, claro. pesos. En lo que te sale el alquiler, básicamente, van a tener el ojo puesto ahí, porque lo que se hizo, como les decía, es aumentar el control. ¿Esto qué quiere decir? No te van a prohibir hacer algo, no es que te prohíben que vos puedas hacer transferencias de ese monto, Bien. sino que simplemente va a generar una alerta que va a pedir, en el caso de que vos no tengas formas de justificar por qué estás haciendo ese movimiento de tanta plata, Sí. que envíes, por ejemplo, documentación que permita solventar o justificar de alguna manera por qué lo estás haciendo. Ahí va. Claro. ¿Se Bien, entiende por se acá? entiende, Bien, se entiende. sí. ¿Ustedes hacen ese tipo de movimiento? Esa cantidad no. No, No, pero mirá, si antes hablábamos justo de que la mayoría de las personas pagan el alquiler en efectivo, porque a veces te Claro. piden las inmobiliarias que pagues en efectivo, pero hay gente que quizás lo puede transferir. Imagínate transferir un alquiler Sería o algo de hermoso. eso. Sí. El sueño del pibe. Ya es más o Sí, la menos verdad ese que sí. monto o un poco más y que van a estar fijándose. Bueno, a ¿De mí dónde viene? me habían dejado la garantía el primer mes, hacerlo por transferencia. Ahí sí, creo Ahí que fue sí. la última gran transferencia. Pero después, no. Y estaría bueno. Y acá les pido que hagamos un poco de sentido común, en realidad, Bien. ¿no? Como les decía, esto va a ser así. La normativa establece que las plataformas digitales y los home banking deberán reportar los saldos superiores a 700.000 pesos Bien. y los movimientos que superen los 400.000 pesos por transacción. Ok. Ahora, ustedes saben que hace poquito se conoció el dato de inflación del INDEC. Sí. Ujú. ¿Cuánto fue? 2.7. 2.7. Sí. Bien. ¿Cuánto es la canasta básica? No llega ni a 400, No. más o menos. ¿No? ¿Cuánto es la canasta? Imagínate, la canasta básica para que una persona no sea pobre Sí. está en 900. La familia de dos hijos. Dos personas, No. dos adultos con dos menores. Correcto. Exacto. Imagínate. Y No la tiene inde- sentido. no tiene sentido. Claro.
hay algo ahí que quedó medio raro, quedó medio viejo, pero ¿por qué pasa esto? Porque en realidad esto viene de una normativa establecida en el año 2018. Bien. Bien. O sea, imagínense que en ese 6 momento, años. Claro, era otra cosa. 2018, ¿cuánto era un salario común? ¿Cuánto era una canasta básica? Bueno, sí, bueno, eso implicaría una gran cantidad de dinero que Claro. se estaba moviendo y que si no tenías manera de justificarlo, tiene lógica. Pero El tema ahora- es que ahora, vuelvo a repetirlo, 400.000 pesos es lo que le sale a una persona promedio alquilar una casa. Sí. Claro. Si Sí, vos sí, querés sí. transferir eso, imagínate que enseguida va a llamar la atención. Y más si no tenés manera de justificarlo. Mira, partamos de la base. En 2018 yo trabajaba y cobraba creo que 8.000 pesos por mes. O sea, imagínate Imagínate. cómo cambia ¿Qué en, haces en con 6 8.000 años. pesos Bueno, hoy? ¿Qué Nada. haces ahora? Bueno, el tema tiene es sentido. esto, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo del ARCA, esta agencia recaudadora? Bueno, busca verificar de alguna manera la legitimidad de los fondos que están depositados y transferidos, obviamente para evitar el uso de billeteras virtuales en actividades no declaradas. ¿Por qué? Claro. Porque hay muchas billeteras que usan dinero. Sí, sí. Vamos a ponerle este número, ¿no? Esta idea, como en negro. ¿Por qué quiero decir esto? Porque vos no tenés un depósito directo de un sueldo, por ejemplo. Ahora se puede igual, ¿eh? Sí. Ahora Bien. se puede. Pero antes no se podía. Entonces mucho Bien. del dinero que se manejaba ahí, en realidad vos lo ibas manejando, lo ibas transfiriendo Claro. Y no pasaba nada. y no pasaba nada. Claro. De hecho, vos podés pasar plata de tu home banking, de tu A una cuenta billetera virtual. sueldo a una billetera Y no virtual pasaba. Sí, sí. y poder utilizarla desde Claro. ahí. Sí, tal cual. Eso sería la Que lógica. se hace bastante. Bueno, entonces, Y ¿qué sí. pasa? Lo que tienen las billeteras virtuales es que vos podés ingresar dinero de otros lados. Claro. ¿Se entiende? Es Incluso, como para chequear eso. incluso, por ejemplo, que desde una billetera decir ingresar monto de la cuenta del banco sin tener que ingresar También. a la Bueno, cuenta del banco. Sí. Hubo muchos problemas con eso también, porque antes de que asumiera Javier Milei, hubo una disposición que se había hecho desde el gobierno de Alberto Fernández que ponía más trabas para que eso suceda. Bien. Es decir, vos no podías tan fácilmente apretar un botón y ya meterte está. plata de tu cuenta Claro. a la billetera virtual. Y esto generaba como pasos más largos que generaban un tedio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan que hubo un lío bárbaro, estaba enojado Marcos Galperín con Alberto Fernández, que mira cómo intervienen, se meten en estas cosas, ¿no? Y al final tuvieron que dar marcha atrás, lo dio marcha atrás Sergio Massa, Sí. como ministro de Economía, para poder destrabar esto y nada, la opinión pública, como Claro, siempre, Sí. generando presión de alguna forma, entonces tuvieron que dar marcha atrás con Se esto, metieron freno. pero Ujú. hubo algo ahí que se había intentado hacer para evitar este traspaso directo de dinero, Claro. porque después es más difícil, cuando vos empezás a transferir para tantos lados, es difícil. Sí. Ponele que vos sos un emprendedor Sí. y también lo estás haciendo desde un emprendimiento. Hay muchas personas que empiezan desde nada, de vender, no sé, botellitas de agua. Sí. Y vos no tenés, la verdad, declarado que vendés botellitas de agua. Claro. Realmente lo haces como para poder Sí. tener un mango más. Sí, Hacer sí, sí. sticker, Entonces no impresiones necesitas 3D, ¿por qué no? ponerte como monotributista Claro. o como, Claro, no sé, demasiado. como tanto, porque simplemente es como una changa, vamos a decirle. Y muchas de las changas se manejan a través de Mercado Pago. Claro. Sí, Y re. no están declaradas. Claro. Entonces, ahí también pasa que hay mucha gente que mueve gran cantidad de dinero. No lo digo con una botella, lo digo con cosas Claro, con otras importantes de muchísimo dinero. Sí, Y a la vez se escapan un poco de pagar impuestos. sí. Claro. Entonces, O lo el dejan escapar arca. también. Exacto. Y entonces el arca un poco viene a meterse ahí. Entonces, para resumir, es esto. Van a tener que los saldos mensuales que sean superiores a 700.000 pesos, es posible que el arca les pida datos online para poder justificar, es decir, para que puedan decir de dónde vienen. Por otro lado, transferencias superiores a 400.000 pesos van a estar sujetos a una revisión un poco más exhaustiva, es decir, van a intentar hurgar de dónde viene. Y es importante tener en cuenta que estos montos no son prohibitorios, ¿sí? No es que no se van a poder realizar. Hacer, claro. Ok. Simplemente son un umbral de alerta. En la medida que se superen estos datos, el ARCA va a poder solicitar documentación que pueda justificar o demostrar el origen de estos fondos. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, Espectacular. algo que, ¿sabes que estaba pensando hoy? ¿Viste cuando pasabas plata,
Sí. a Mercado Pago o inversión rápida, por ejemplo, en la cuenta bancaria, Sí. que tenías, ¿cómo se dice? La inversión por día, los Sí. beneficios. ¿no? Inversión Exacto. rápida. Inversión rápida en el Sí, banco pero y no me sale... según una tasa mensual te va dando un Ay, plus que- diario. Claro. Como si fuera un interés, pero bueno. Claro. Bien. Rendimiento, muchas Rendimiento. gracias, Sergio. Y el año pasado me acuerdo que rondaba el 100%. Ah. Y hoy está el 32%. Es ¿Cómo, verdad. cómo cambió en Todo. un par de meses el tipo de economía? Y hoy tampoco te sirve tener estacionada la plata en Mercado Pago, por ejemplo, para No. que rinda ahí. En realidad ese es un problema y quizás está bueno para que podamos charlar en algún momento con algún especialista Sí, en economía. en economía y en inversiones, ¿no? Porque en realidad ni siquiera, y vuelvo a repetir, ni siquiera te conviene comprar dólares. Claro. Sí, no. Sí, es verdad. Porque la brecha Salvo está que muy viajes, alta. pero hoy en Antes- día no tiene sentido. Antes el famoso trade on, ¿sí? O el famoso cambio constante, esa bicicleta financiera Sí. que en algún momento Sí. mencionaron. Del ¿Qué oficial es lo al que Blue, hacían? claro. Vos con tu plata te comprabas dólares. Con esos dólares que vos lo comprabas en Sí. oficiales, vos los vendías al Blue y la diferencia esa era lo que vos te ganabas. Claro, y te servía. Y después con eso te volvías a comprar Claro. pesos. Claro, ahora ya. Ya no Con esos tiene- pesos que tenías volvías a comprarte. Y era toda una bicicleta que... Que tenía sentido. bueno, claro. Sí. entonces, cuando vos tenías mucha cantidad de plata, Sí. te sirve, te servía. Hoy en día no te sirve, porque la diferencia, la brecha del Claro. dólar con el peso es muy pequeña. Ni siquiera Sí. tenés en cuenta nada, esta diferencia. Digo, entonces uno están como en esa duda que no saben qué invertir o qué hacer Claro, con la cómo plata. ahorrar o qué hacer. Entonces es un poco conflictivo, ni siquiera en un plazo fijo te conviene porque lo que te da de ganancia es muy poco. claro. Sí. Excepto que tengas realmente mucha plata para poder ponerla ahí y dejarla que Claro. trabaje sola. Hay muchos que compran bonos, compran Sí, también. letras. Sí. El dólar MEP, todo eh, eso. pero también el margen de riesgo, como se le dice en economía, es muy alto. Sí. Entonces hay que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de invertir la plata. Y también la realidad es que muchos tampoco tienen la plata para poder invertir. Claro. Claro, Digo, obvio. cuando Claro. la tienen... Por lo menos la la inversión, gastan. la inicial, que suele ser mayor a la del medio, se podría decir, Mm. a la constante. La primera es quizás tenés que comprar una máquina, tenés que hacer las primeras grandes Son lo inversiones, más grosso. hasta que empieza a moverse la plata, y más ahora que van a empezar como a controlar cada mínimo ingreso que hay en las Y billeteras ahí virtuales. es un tema, eso es algo que van a tener que tener en cuenta. Pero bueno, nosotros, siempre lo importante es que para poder tener un mayor control, entre comillas, de la economía, vos necesitas necesitas que la economía esté blanqueada. Claro, obvio. Sí, sí. Necesitas saber cuál es la cantidad de plata Sí. que se mueve Ujú. en todos los ámbitos. Y la realidad es que Argentina tiene un gran mercado de dinero negro. Claro, Mucho. sí, sí, sí. Mucho. Entonces, bueno, con esta política en algún momento lo que se llamó la política del blanqueo, con esta política de, por ejemplo, cambiar los dólares y bancarizarlos, Ujú. o con esto de que se busca desde las billeteras virtuales o estos movimientos, Claro. bueno, lo que se está intentando hacer es un poco eso. Hay que ver cómo resulta. La realidad es que también hay mucho pillo dando vuelta, ¿no? Sí. Entonces, Sí. antes de pagar impuestos, dan vueltas por todos lados. Pero bueno, por eso es necesario el rol del Estado que Claro, Claro, no que deje esté. como un tonto al que paga impuestos claro. y el vivo siempre es el Ujú. que los evade, ¿no? Correcto. Así Sí, sí. que bueno, es importante eso. Así que tengan cuidado cuando hagan. no Menos, anden- menos de 400. menos de 400. Menos de No. 400.000. Siempre Si tenés en la 399. cuenta 400.000 es Claro, un montón. partamos de la Claro. base. Y después ves. Aparte Exacto. que ya estamos a fin de mes, estamos a ¿cuánto? ¿A 15? ¿A 14? No es fin de mes, pero siempre es fin de mes. Sí, siempre, siempre fin de mes. Después de la primera semana es fin de mes. Claro, Siempre. por eso. No No preguntes importa cuándo. cuando escuches esto.